Muy buenos días, hermanos. El Señor les bendiga. Qué gusto saludarles una vez más. Cómo quisiera verles en persona y poder saludarles así de frente con un abrazo, pero el Señor en su soberanía ha planeado que este domingo y el siguiente nos reunamos por estos medios. Así que, hermanos, espero que a pesar de todo podamos estar conectados, ¿verdad? Adorando al Señor a una misma vez como un solo cuerpo. Les invito a poder acompañarme a realizar la lectura de esta mañana. Vamos a leer el Salmo 130. Salmo 130 será la lectura de esta mañana. Léalo en voz alta y en su hogar, con su familia. Leámoslo todos juntos. Dice así la palabra de Dios. Salmo 130. De lo profundo, oh Jehová, a ti clamo. Señor, oye mi voz. Estén atentos tus oídos a la voz de mi súplica. Si mirares a los pecados, ¿quién, oh Señor, podrá mantenerse? Pero en ti hay perdón, para que seas reverenciado. Esperé yo a Jehová, esperó mi alma. En su palabra he esperado. Mi alma espera a Jehová, más que los centinelas a la mañana, más que los vigilantes a la mañana. Espere Israel a Jehová, porque en Jehová hay misericordia y abundante redención con él, y él redimirá a Israel de todos sus pecados. Amén. Y eso vamos a ver también hoy en la palabra de Dios, en el sermón que traerá nuestro pastor. Como nuestro pecado es mucho, pero la gracia del Señor abunda más. En Él hay perdón, hermanos. Por eso estamos aquí hoy, porque hemos sido perdonados y somos bienvenidos en Cristo. Así que les invito a poder acompañarme en esta oración. Luego daremos lugar a los cantos y a la palabra de Dios que será expuesta. Padre Santo, nos presentamos un domingo más, como tus hijos, como tu embajada celestial, aquí en la tierra, listos para ser equipados, Padre. Venimos cansados, esta ha sido una semana cansada. Señor, venimos cargados, venimos también llenos de pecado, ¿sí? Pero eso resuena en nuestras mentes. En ti hay perdón, en ti hay perdón, en ti hay perdón. En Cristo encontramos el perdón. Y en Él somos hoy bienvenidos. Padre, estamos hoy aquí por los méritos de Cristo, rogándote que nos santifiques en lo que tu palabra y tu espíritu obran esta mañana. Padre, concédenos arrepentirnos de nuestros pecados, Señor. Concédenos venir delante de ti con humildad, con corazones humildes, listos y prestos para escuchar y para obedecer tu palabra. Señor, bendice la predicación de tu palabra, que sea clara como siempre lo es, que sea fiel a tu palabra, Señor. Te pedimos que recibas también estos cantos con agrado, Padre. Muéstranos a Cristo esta mañana. Es lo que pedimos. Nada más deseamos. Muéstranos a Cristo. Señor, muéstranos a Cristo. Sé exaltado esta mañana, Señor. Sé con nuestros hermanos que están enfermos, nuestro hermano Santano, nuestra hermana Blanquita, nuestra hermana Gladys. Padre, tráelos pronto a su estado de salud. Señor, tráelos al 100% de su salud, para que podamos seguirnos gozando con ellos, gozando en su compañía, Señor, en sus enseñanzas, como enseñan con su amor y con su vida y su servicio, Señor. Tráelos de regreso, te lo pedimos. Te pedimos que puedas sanarlos si así has tú decidido, que te exaltes en ellos. Oramos también, Padre. Oramos todo esto en el nombre de Jesús, para su gloria, sabiendo que hoy serás exaltado. Amén. Hermanos, el Señor les bendiga. Ahora vamos a entonar los cantos para nuestro Señor y oramos que Él los reciba con agrado.
Vamos a cantar ahora Muestra a Cristo. Esta es una oración, como le hemos enseñado siempre, ¿verdad? Cada canto es también una oración. Así que oremos esto a nuestro Padre en lo que nos preparamos para recibir su palabra. El Señor les bendiga. Cantemos al Señor. Prepara, oh Dios, mi corazón para recibir. Rompe el duro suelo en mí, ayúdame a creer. Tu palabra siembra en mí, su fruto haz crecer. Haz que pueda escuchar, guíame en tu verdad. Muestra a Cristo, muestra a Cristo, revela, oh Dios, tu gloria a través de tu verdad, hasta que todos confiesen, Cristo es Señor. Viva luz es tu verdad en mi oscuridad, me guarda en la tentación, sabiduría me da, manejar a los hambrientos y esclavos libertad, riqueza al alma, pobres, ven háblame, Señor. Muestra a Cristo, muestra a Cristo, revela, oh Dios, tu gloria a través de tu verdad, hasta que todos confiesen, Cristo es Señor. ¿Dónde más iré, Dios? ¿Dónde más iré? Tienes palabras de vida eterna. ¿Dónde más iré, Dios? ¿Dónde más iré? Tienes palabras de vida eterna. ¿Dónde más iré, Dios? ¿Dónde más iré? Tienes palabras de vida eterna. ¿Dónde más iré, Dios?
muestra Cristo, muestra Cristo, muestra Cristo, revela, oh Dios, tu gloria a través de tu verdad. Revela, revela, oh Dios, tu gloria a través de tu verdad, hasta que todos confiesen: Cristo es Muy buenos días, hermanos. Damos gracias al Señor por la oportunidad que tenemos ahorita de poder hacer la transmisión por internet. Tanto este domingo como el siguiente domingo vamos a tener nuestra reunión así. Esperamos poder nuevamente integrarnos ya en un par de semanas. Y damos gracias realmente al Señor porque podemos, aun y cuando no nos estamos reuniendo ahorita, estas 2 semanas físicamente, podemos hacerlo a través de este medio. Vamos a irnos en esta mañana al libro que escribe el profeta Jeremías, el libro de Lamentaciones. El libro de Lamentaciones. Y vamos a pasar tanto este domingo como el siguiente domingo viendo este libro que escribe Jeremías, que es conocido como el profeta llorón, aunque realmente cuando nosotros pensamos en la palabra llorón, la idea que se nos viene es la idea de un niño consentido, que está llorando. Sin embargo, cuando vemos nosotros a Jeremías lloraba por causa del pecado, por causa de la destrucción que el pecado había traído sobre su pueblo. Y si nos ponemos a pensar realmente en nuestra vida, el llorar no es algo extraño a nosotros. De hecho, es lo primero que nosotros hacemos justo después de salir del vientre de nuestras madres. Llorar. Y cuando vemos nosotros la vida del hombre, realmente la vida del hombre es una vida por causa de este mundo caído, es una vida que va a experimentar bastante el quebranto. Dice C.S. Lewis en su libro El problema del dolor, y lo cito: Dios nos susurra a través de nuestros placeres, nos habla a nuestras conciencias, pero nos grita mediante el dolor. Es decir, el dolor es su megáfono para despertar a un mundo sordo. El dolor es el megáfono de Dios para despertar a un mundo sordo. Y cuando hablamos nosotros acerca del dolor, creo que todos estamos claros, hemos vivido, lo mencionamos, que desde el primer momento en que salimos del vientre ya estamos experimentando el trauma, el dolor, algo totalmente extraño a nosotros, lloramos. Y cuando pensamos en el dolor, debemos de ver el dolor como una escuela. Hay lecciones en el dolor. Y cuando vemos nosotros la Biblia, vamos a ver que hay muchos pasajes que nos muestran lamentos
encontramos lamentos en el libro de Job. Vemos cómo Job se lamenta por su dolor. Vemos en el libro de Salmos que hay varios salmos que se conoce como salmos de lamento, más de 40 salmos que expresan el lamento del corazón del salmista. Vemos que Jeremías escribe en su libro acerca del lamento también. Vemos que Ezequiel de igual manera hace referencia al lamento, y así también vemos nosotros en el Nuevo Testamento el dolor. Cuando vemos nosotros el dolor, por lo tanto, tenemos que recordar que este es una escuela, que hay lecciones. Y realmente cuando pensamos en lo que hemos vivido en el pasado, nos puede servir como un recordatorio de aquello que el Señor ha querido enseñarnos. El dolor nos muestra que hay algo malo. Es como cuando ponemos la mano nosotros en una hornilla caliente, en la estufa. Cuando ponemos la mano en la hornilla caliente, esta hornilla está mandando un mensaje a nuestra mano que llega a nuestro cerebro. Y en nuestro cerebro está ahora respondiendo, diciendo, hay un problema acá. Y manda el cerebro su respuesta a la mano para que la quite de la hornilla. Hay un problema. Hay algo que está malo. El dolor indica, por lo tanto, que hay algo que no está bien. Que hay algo que nuestra vida entiende como doloroso. Y por lo tanto, tenemos que reaccionar en eso. Como les mencioné, en el libro de Salmos vemos nosotros más de 40 salmos de lamento en donde el salmista está expresando su dolor delante del Señor. Un comentarista del libro de Salmos dice que los salmos mueven al hombre de la orientación a la desorientación y de vuelta a la reorientación. Eso es lo que hacen los salmos. Los salmos de lamento, los cantos de lamento, esta poesía de lamento. El hombre va caminando hacia una dirección, orientado hacia una dirección, y el dolor lo que hace es que desorienta al hombre. Y luego de que el hombre es desorientado, la misma palabra del Señor lo reorienta al lugar correcto. Y por eso vamos a ver nosotros este poema. Porque el libro de Lamentaciones es una colección de poemas. Y me encanta cuando lo podemos ver de esta manera. Porque ahora tenemos un poquito más de sentido con respecto a lo que estaba sintiendo Jeremías. En los primeros 2 capítulos vemos nosotros el tema claro acá, el tema del juicio de Dios por causa del pecado hacia el pueblo, hacia su pueblo escogido. En el capítulo 3 vemos nosotros el clímax de este libro. Cuando lo miremos el siguiente domingo, vamos a ver por qué hay un clímax acá en el capítulo 3. Y el clímax viene porque hay una esperanza. La esperanza en la misericordia del Señor. Vivimos en un mundo sin esperanza. Pero aún en medio del dolor, del sufrimiento, aún en medio del lamento, podemos ser reorientados para poder poner nuestra esperanza en el Señor. Y el capítulo 4 y 5, aun y cuando Jeremías sigue en medio de esa destrucción, en medio de ese dolor, vamos a ver que al final hay una consolación que viene por la gracia del Señor. Y hoy vamos a ver rápidamente los capítulos 1 y 2 del libro de Lamentaciones. Y vamos a ver que este libro comienza con esta expresión de asombro. Y para que podamos entender un poco cuál es el contexto de este libro, tenemos que entender cómo Israel comienza con la monarquía. El primer rey de Israel, el rey Saúl, gobierna por 40 años. Luego de Saúl, conocemos nosotros la historia, viene David, gobierna por otros 40 años.
Y luego de David viene su hijo Salomón, que gobierna Salomón por otros 40 años, 120 años de monarquía. En el 931 a.C. se rompe el reino, se divide el reino y quedan 10 tribus en el norte, que se conoce como Israel, y 2 tribus en el sur, que se conocen como Judá. En el norte los reyes son malvados, no hay un rey que tema al Señor. Y el Señor manda a sus profetas para advertirle al norte que se arrepientan, que se vuelvan al Señor, que obedezcan al Señor. Pero el norte, lastimosamente, no obedece al Señor. Y en el año 722 a.C. son capturados por el imperio asirio. Pensamos nosotros que tal vez el sur, al ver lo que le pasó a sus hermanos en el norte, iba a responder en obediencia al Señor. Pero el sur, de igual manera, siguió siendo desobediente en el sur. En el reino del sur hubieron unos 2 o 3, tal vez reyes buenos. Sin embargo, aún así no obedecieron al Señor. Y es así como el Señor también disciplina al reino del sur. Y los babilonios capturan el reino del sur en 3 fases. Y en el año 586, la última fase de este exilio, Jerusalén es destruida. Y es aquí donde nos encontramos nosotros con Jeremías, que escribe ya sea en el tiempo de la destrucción del templo o un poco después de la destrucción del templo. Y escribe este libro de lamentaciones, porque se está lamentando de lo que ha pasado con el pueblo de Israel, se está lamentando por lo que ha pasado con Jerusalén. El comienzo de este libro, en estos primeros 2 capítulos, es un comienzo realmente triste. Es una tonada, por así decirlo, una tonada triste, ya que este es un poema, ya que este es un canto. Es un canto que tiene una tonada triste. Este canto lo vemos nosotros en el comienzo, cómo se expresa diciendo, ¿cómo ha quedado sola la ciudad populosa? Y miren el capítulo 12, en el verso 1, ¿cómo oscureció el Señor en su furor a la hija de Sión? Así se llama el libro. De hecho, nosotros tenemos nuestra traducción como Lamentaciones. Sin embargo, en el hebreo es la palabra ¿cómo? Que nos muestra el asombro y nos da el tono tan triste del libro. Este comienzo es un comienzo realmente devastador. ¿Cómo pudo pasar esto? ¿Cómo es posible que Dios lo haya permitido? ¿Cómo? Y nos podemos identificar nosotros. Y vamos a responder en estos 2 capítulos a 3 preguntas. Y estas 3 preguntas quiero que nos las hagamos nosotros también. Al ver la historia de Israel, podríamos preguntar cómo se encontraba Israel en esa situación. Pero podemos hacernos la pregunta nosotros, ¿cómo nos encontramos en esta situación? Una segunda pregunta que quiero que respondamos es, ¿por qué? ¿Por qué estaba Israel así? Y así es como vamos a también hacernos la pregunta, ¿por qué estamos nosotros así? Y la tercera pregunta que quiero que respondamos es, ¿qué hacer? ¿Qué tenía que hacer Israel? ¿Y qué es lo que debemos hacer nosotros? Y vamos a esa primera pregunta. ¿Cómo? ¿Cómo se encontraba Israel así? ¿Y cómo nos encontramos nosotros? ¿Cómo? ¿Cómo se encontraba Israel? Este era el estado de Israel. Una vez Israel fue gloriosa, una vez Israel fue majestuosa, envidiada por las naciones. Israel, la capital militar y religiosa, cuando David ahora empieza su reinado, conquista Jerusalén. Y al conquistar Jerusalén, la convierte en la capital militar, pero en la capital también religiosa del reino.
De hecho, recordamos nosotros cómo Salomón construye el templo en Jerusalén. Jerusalén era una ciudad, por lo tanto, espectacular. Y cuando pensamos nosotros en Jerusalén, piense usted en las ciudades que quiera que sean espectaculares en el mundo. Piense en cualquier ciudad espectacular en el mundo. Y vemos nosotros ahora que esta que era la ciudad del pueblo escogido, la ciudad donde estaba el templo, la presencia misma de Dios, ahí en el templo, esta ciudad tan magnífica había sido desolada. Y dice el verso 1 del capítulo 1 de Lamentaciones, ¿cómo ha quedado sola la ciudad populosa? La grande entre las naciones se ha vuelto como viuda. La señora de provincias ha sido hecha tributaria. Miren el capítulo 2. ¿Cómo oscureció el Señor en su furor a la hija de Sión? Derribó del cielo a la tierra la hermosura de Israel. Esto es algo trágico. Y este es el tono del libro. ¿Cómo pudo pasar esto? Un lamento. Un lamento. Esta ciudad envidiada ahora había sido desolada. Eso hace todavía que sea más grave esto. Despojada entre los enemigos. Miremos el verso 3. Dice, Judá ha ido en cautiverio a causa de la aflicción y de la dura servidumbre. Ella habitó entre naciones y no halló descanso. Todos sus perseguidores la alcanzaron entre las estrechuras. Miren cómo dice el verso 5. Sus enemigos han sido hechos príncipes. Sus aborrecedores fueron prosperados. Porque Jehová la afligió por la multitud de sus rebeliones. Sus hijos fueron en cautividad delante del enemigo. Vemos nosotros cómo ha llegado Jerusalén a esta condición. Así se encontraba. Este era el estado de Jerusalén. La razón por la que Jerusalén estaba así era por causa de su pecado. Se encontraba así, desolada. Y Dios había hecho esto. Y lo había hecho por causa de su pecado. ¿Por qué? La primera pregunta es ¿cómo? ¿Cómo se encontraba Jerusalén desolada? Y de repente tenemos que hacernos también la pregunta, ¿cómo nos encontramos nosotros? Pueda que hoy estemos desolados por alguna circunstancia. En el caso de Jerusalén, por causa de su pecado. Pero pueda que tal vez nosotros estemos pasando por alguna situación que no sea necesariamente una consecuencia por nuestro pecado. La razón por la que nos encontramos en la situación que nos encontramos pueda que no tenga que ver con el pecado, con algo que nosotros hayamos hecho y que estemos pagando ahorita las consecuencias. ¿Cómo nos encontramos nosotros? Pueda que haya desolación, pueda que haya destrucción, pueda que estemos llenos de sufrimiento. Y realmente el sufrimiento viene porque estamos en un mundo caído. Y podría la gente decir, ¿cómo me acuerdo de la vida de Hernán? ¿Y cómo está ahorita? Y no necesariamente, lo repito, puede ser por causa de algún pecado. Para que sea la consecuencia de alguna enfermedad. O tal vez puede ser la consecuencia de la maldad de otras personas. Nosotros no lo sabemos. Pero sea lo que sea que estemos pasando, debemos de hacernos esta pregunta y reflexionar, así como pasó Israel, como pasó Jerusalén, como estaba lamentándose Jeremías por causa del estado. Y está bien que nosotros nos lamentemos. No hay nada de malo en que nosotros vengamos y podamos expresar nuestro lamento delante del Señor y decir, ¿cómo me ha pasado esto? Expresa este lamento. Y después de hacerse esta pregunta, ¿cómo? Tenemos que responder esta pregunta. ¿Por qué?
¿Por qué estaban ellos así? ¿Por qué estamos nosotros así? ¿Será producto de la casualidad? ¿Será producto de la mala suerte? ¿Será producto de el destino? Bueno, realmente, cuando vemos lo que pasaba con Jerusalén, fue producto de su pecado, pero la mano de Dios estaba directamente involucrada ahí. Tal vez lo que nosotros estamos pasando no sea, como lo mencioné anteriormente, producto de nuestro pecado, pero sí podemos estar seguros de esto. La mano del Señor también está aquí. Y esto es lo que podemos ver nosotros. Como Jerusalén, a causa de su pecado, fue destruida. Jerusalén no consideró sus acciones. Mire cómo dice el capítulo 1, en el verso 8 y el verso 9. Pecado cometió Jerusalén, por lo cual ella ha sido removida. Todos los que la agradaban la han menospreciado porque vieron su vergüenza. Y ella suspira y se vuelve atrás. Su inmundicia está en sus faldas y no se acordó de su fin. No pensó en sus acciones. No pensó que sus acciones iban a traer consecuencias. Por tanto, ella ha descendido sorprendentemente y no tiene quien la consuele. No considera sus acciones. Y tristemente, ahora va a pagar las consecuencias. Y repito, pueda que alguien se encuentre pasando por alguna dificultad ahorita que sea consecuencia de su pecado. Por causa de que no pensó en lo que iba a venir, está enfrentando alguna dificultad. La mano de Dios está ahí. La mano del Señor está disciplinando amorosamente. Pero pueda que tal vez la circunstancia que estemos viviendo no sea consecuencia de algún pecado que hayamos cometido. Aún así, la mano del Señor está detrás de todo esto, porque está trabajando nuestros corazones para reorientarnos. David no había cometido ningún pecado cuando huía de Saúl. Y vemos uno de los salmos más preciosos escritos por David mientras huía de Saúl. David iba orientado, estaba orientado en un camino, pero vino los problemas y lo desorientaron. Pero vino el Señor a través de su palabra y lo reorientó. Y esto es lo que pueda estar haciendo el Señor tal vez en sus vidas. Tal vez íbamos orientados en un camino y ahora viene el problema, algún problema tal vez de salud, algún problema físico, tal vez las finanzas, no sé. Y eso nos desorienta. Algún problema con alguno de tus hijos, algún problema con tu cónyuge y te desorienta. Perdí mi trabajo. ¿Qué voy a hacer ahorita? ¿Qué voy a hacer ahorita? Tengo que darle el sustento a mi familia y no tengo dónde. No tengo de dónde. Y pensamos nosotros que tal vez esto es producto de la mala suerte. Pero no se olviden que el Señor está detrás de todo esto, porque está reorientando nuestros corazones. Y esto estaba pasando, por lo tanto, con el pueblo de Israel. Dios quería reorientarlos también, aun y cuando ellos habían pecado. Miren qué interesante, el Señor los reprende. Capítulo 2, cómo se oscureció. Cómo oscureció el Señor en su furor a la hija de Sión. Derribó del cielo a la tierra la hermosura de Israel y no se acordó del estrado de sus pies. O sea, Israel era vista como el estrado de los pies del Señor. No se acordó del estrado de sus pies en el día de su furor. Destruyó el Señor y no perdonó. Destruyó en su furor todas las tiendas de Jacob. Echó por tierra las fortalezas de la hija de Judá. Humilló al reino y a sus príncipes.
cortó con el ardor de su ira todo el poderío de Israel, retiró de él su diestra frente al enemigo, se encendió en Jacob como llama de fuego que ha devorado alrededor, entesó su arco como enemigo, afirmó su mano derecha como adversario, destruyó cuanto era hermoso en la tienda de la hija de Sión, derramó como fuego su enojo. El Señor llegó a ser como enemigo, destruyó a Israel, destruyó todos los palacios, derribó sus fortalezas, multiplicó en la hija de Judá la tristeza y lamento, quitó su tienda como enramada de huerto, destruyó el lugar en donde se congregaban. Jehová ha hecho olvidar las fiestas solemnes y los días de reposo en Sión, y el ardor de su ira ha desechado al rey y al sacerdote, desechó el Señor su altar, menospreció su santuario, ha entregado en mano del enemigo los muros de sus palacios. Hicieron resonar su voz en la casa de Jehová como en día de fiesta. Jehová determinó destruir el muro de la hija de Sión, extendió el cordel, no retrajo su mano de la destrucción. Hizo pues que se lamentara el antemuro y el muro fueron desolados juntamente. Sus puertas fueron echadas por tierra, destruyó y quebrantó sus cerrojos. Su rey y sus príncipes están entre las naciones, donde no hay ley, sus profetas tampoco hallaron visión de Jehová. ¿Qué es lo que vemos acá nosotros? Claramente vemos que el Señor es el que ha hecho todo esto. 26 acciones ahí, claras en los primeros 9 versos. El Señor lo hizo. Miren, capítulo 2, verso 17. Jehová ha hecho lo que tenía determinado, ha cumplido su palabra, la cual él había mandado desde tiempo antiguo. El Señor lo hizo. Y cuando pensamos nosotros qué es lo que está pasando en nuestras vidas, tal vez no es consecuencia de nuestro pecado. Sin embargo, el Señor lo está haciendo y tiene un propósito. Y el propósito es reorientarnos. Pueda que sea el dolor de la disciplina, o pueda que sea que el Señor está trabajando en nuestros corazones para conformarnos a la imagen de Cristo, pero podemos recordar nosotros las lecciones aprendidas a través del dolor, ya sea por causa del pecado. Podemos recordar como si fuera un memorial ese dolor que nos trajo el pecado. Y vemos cómo el Señor obra todas las cosas para bien, hasta el pecado que nosotros cometemos. El Señor lo obra para bien. Y si no fue algún pecado en nuestras vidas, aún así también recordamos cómo Dios obró todo para bien. Eso fue lo que pasó con Job. Job no había cometido ningún pecado. Dice Job capítulo 1, él era perfecto, recto, temeroso de Dios, se apartaba del mal. Y sin embargo el Señor estaba utilizando todo para poder reorientar a Job, y que al final Job pudiera decir: de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Esto es lo que estaba haciendo el Señor con Israel. Lo mejor de la nación, de acuerdo a lo que vimos nosotros acá, lo mejor de la nación pereció. Trató con violencia su propio tabernáculo. Lo vemos nosotros ahí en el capítulo 1, en el verso 4. Lo vemos ahí en el capítulo 1, en el verso 6. El Señor hizo que desapareciera todo. Quitó su protección de las murallas. Sus muros, dice el capítulo 2, verso 7, fueron entregados en manos del enemigo. Sus puertas, verso 9, capítulo 2, fueron echadas por la tierra. Los profetas de Israel ni siquiera escuchaban la palabra del Señor. Eso era un desastre. Era un desastre. Eso era lo que estaba viviendo ahora Jerusalén por causa de su pecado. Dijimos la primera pregunta: ¿cómo? ¿Cómo nos encontramos nosotros acá? ¿Cómo nos encontramos nosotros acá? ¿Cómo se encontraba Israel devastada? Puede que nosotros nos encontremos también en desolación. ¿Por qué? Porque el Señor tiene un plan. Y el plan es
reorientarnos hacia Él. Entonces, ¿qué debemos hacer? ¿Cuál debe de ser la reacción de nosotros? ¿Cuál fue la reacción de Jeremías? Y esto me encanta, porque la reacción de Jeremías debe ser la reacción de nosotros también. Miren el capítulo 1, en el verso 18. Jehová es justo. La reacción que debemos nosotros tener es reconocer que Dios obra de manera justa. Eso es lo que tenemos que hacer nosotros. Jeremías llora en el capítulo 2, en el verso 11. Mis ojos desfallecieron de las lágrimas. Pero miren el verso 10 del capítulo 2. Se sentaron en tierra y callaron los ancianos de la hija de Sión. Echaron polvo sobre sus cabezas. Se ciñeron de cilicio. Las vírgenes de Jerusalén bajaron sus cabezas a tierra. ¿Cómo reaccionan ante la devastación? ¿Cómo podemos reaccionar nosotros ante la devastación en nuestras vidas? Bueno, callen. Silencio. Esperemos en el Señor. Y sí, podemos llorar. Eso fue lo que pasó con Jeremías. Mis ojos desfallecieron de lágrimas. Se conmovieron mis entrañas. Mi hígado se derramó por tierra a causa del quebrantamiento de la hija de mi pueblo. ¿Saben qué hizo Jeremías? Jeremías lloró. Y no solamente lloró, sino que Jeremías oró. Y esta debe de ser nuestra reacción también ante la devastación. Volvernos al Señor, aquel que es nuestra única esperanza. Es a Él a quien debemos volvernos. Es lo que decía Job. Aunque me mate, en Él esperaré. Y esto es lo que tenemos que hacer nosotros cuando estamos enfrentándonos a las circunstancias difíciles. Cuando reconocemos cuál es nuestro estado. Cuando pensamos, la mano de Dios está detrás de todo esto. Nuestra reacción debe de ser ir al Señor en humildad y clamar a Él. Pedirle a Él. Pedir su misericordia. Porque Él es el único que puede extendernos la misericordia que nosotros necesitamos. Dijimos claramente que el dolor nos enseña. Y esto fue lo que hizo Jeremías. Jeremías ahora se vuelve al Señor. Y al volverse al Señor, miremos el verso 18 del capítulo 2. Al volverse al Señor, la respuesta fue la oración. El corazón de ellos clamaba al Señor. Oh hija de Sión, echa lágrimas cual arroyo día y noche. No descanses ni cesen las niñas de tus ojos. Verso 19, me encanta. Levántate. Da voces en la noche al comenzar las vigilias. Derrama como agua tu corazón. Miren cuál es la respuesta del corazón que ha sido afligido por el Señor. Levántate. Y esto es lo que tenemos que hacer nosotros. ¿Cómo nos enseña el dolor realmente? El dolor nos sirve de escuela. Nos entrena. Nos reorienta para que podamos ir a Él. Eso lo aprendemos en los salmos de lamento. Levántate, da voces en la noche al comenzar las vigilias. Derrama como agua tu corazón ante la presencia del Señor.
Alza tus manos a Él implorando la vida de tus pequeñitos que desfallecen de hambre en las entradas de todas las calles. Eso es lo que estaba diciendo Jeremías. Vuélvanse al Señor en oración. Vuélvanse al Señor en oración. Y ve la destrucción que ha pasado ahí en Jerusalén y dice, vuélvanse al Señor en oración. Mira, oh Jehová. Ora, Jeremías está orando. Mira, Jehová, considera a quien has hecho así. Y habla acerca de toda la mortandad que había ahí en Jerusalén. Mujeres que habían perdido sus bebés. Canibalismo incluso dentro de ese tiempo. Hermanos, esto era por causa de la desobediencia de Israel. Dios había dicho esto en Deuteronomio 28. Si ustedes desobedecen el pacto, esto es lo que les va a pasar. Y eso es lo que había pasado. Su pecado los tenía ahí. Pero pueda que nosotros hoy estemos pasando por alguna desolación que no sea por causa del pecado. ¿Qué hacer? También orar. Ir al Señor, a la fuente de la misericordia. Verso 21. Niños y viejos yacían por tierra en las calles. Mis vírgenes y mis jóvenes cayeron a espada. Mataste en el día de tu furor. Degollaste. No perdonaste. Has convocado de todas partes mis temores, como en un día de solemnidad. Y en el día del furor de Jehová no hubo quien escapase ni quedase vivo. Los que crié y mantuve, mi enemigo los acabó. Y podríamos pensar, usted dijo que vamos a ver solamente capítulo 1 y 2. Y lo que terminamos viendo en el capítulo 2 es algo demasiado triste. ¿Cuál es la esperanza que podemos sacar nosotros acá de estos 2 primeros capítulos, en este poema? De manera interesante, estos primeros 2 capítulos son un acróstico. Es decir, cada verso comienza con una letra del alfabeto hebreo. Es una obra literaria fabulosa. En el capítulo 1 tenemos un acróstico, en el capítulo 2 tenemos un acróstico. Es como que les dijera, tenemos un acróstico que va de la A a la Z. Y pareciera que Jeremías está mostrando el dolor de la A a la Z. ¿Y cuál sería la esperanza entonces que podemos tener nosotros ahí? Cuando Jeremías llora, está llorando por la destrucción de Jerusalén. ¿Quieren que les diga cuál es la esperanza? Él estaba esperando que Jerusalén fuera restaurada. Y un día, Jerusalén va a ser restaurada. Un día Jerusalén va a saltar de gozo porque su Salvador va a venir a hacer todas las cosas nuevas. Esta es la esperanza que podemos sacar nosotros del libro de Lamentaciones, que ahorita es el lloro, pero un día va a ser el gozo. Así como Jerusalén lloró, un día el Señor la va a restaurar, perdonar sus pecados y hacerla de nuevo y reinar desde ahí. Esta es la esperanza de Jeremías y es la esperanza para nosotros también, que el Señor ha prometido que va a hacer todas las cosas nuevas. Y cuando vamos nosotros al último libro de la Biblia, vemos nosotros en el capítulo 21 de Apocalipsis, vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron y el mar ya no existía más. Yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido.
Y oí una gran voz del cielo que decía: he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo. Y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Verso 4. Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos. Y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Esta es la esperanza que nosotros podemos tener. Una esperanza en el futuro. La esperanza viva en nuestro Salvador y Señor Jesucristo, quien vino a esta tierra siendo Dios, vivió acá y de hecho la Biblia nos lo describe como el siervo sufriente, varón de dolores, experimentado en quebranto, aquel cuyo lamento más grande que el de Jeremías, fue escuchado ahí en la cruz, cuando dijo: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? El lamento del único verdaderamente justo. Y ese lamento lo hizo por ustedes y por mí. Varón de dolores, experimentado en quebranto, y nosotros le tuvimos por herido de Dios y abatido. Mas Él molido fue por nuestras transgresiones, herido fue por nuestros pecados. Este es el Salvador que ha prometido que va a regresar por nosotros. Este es el Salvador que ha prometido que va a hacer todas las cosas nuevas. Este es el Salvador que va a restaurar a Jerusalén. Va a gobernar por 1000 años en Jerusalén. Y luego va a establecer ese tiempo eterno a donde vamos a disfrutar con Él. Sin más lágrima, sin más llanto, sin más dolor, sin más muerte, sin más separación. Así que el dolor nos enseña que no fuimos creados para este mundo. El dolor nos enseña que todavía nos aguarda algo mucho más grande. Y acá vamos a experimentar el dolor. Sin duda vamos a experimentar el quebranto. Pero incluso cuando pasamos por el dolor, como aquellos de ustedes que han pasado tal vez ahorita recientemente por el COVID, y podemos ver las imágenes, videos de personas que han salido tal vez del hospital y les hacen una fiesta y las personas están bien emocionales. El caso mío y de mi esposa. Nosotros pasamos también por esto. Y yo pensaba honestamente que no iba a sobrevivir. Pero cuando pasamos por circunstancias difíciles, circunstancias dolorosas, miren qué maravilloso es el Señor. Porque después de pasar por estas tribulaciones, una de las primeras cosas que suceden es que empezamos a disfrutar más las bendiciones que tenemos. Se fijan cómo el dolor es un maestro, cómo el dolor es una escuela. Porque a través del dolor ahora empezamos a disfrutar más de nuestra esposa. Saber que podemos tenerla y abrazarla. Podemos disfrutar más de nuestros hijos. Cuando estamos pasando por alguna prueba o ellos han pasado por alguna prueba. Cuando esa prueba ha sido superada, ¿acaso no disfrutamos más de estas bendiciones? Disfrutamos más de las bendiciones como nuestra iglesia, los hermanos de la iglesia. Cuando pasamos por el dolor, vemos nosotros todos los tesoros que realmente tenemos. Porque el dolor nos enseña. Y es así como lo describe Salomón en el libro de Eclesiastés. Dice
Eclesiastés, en el capítulo 7, en el verso 4. El corazón de los sabios está en la casa del luto. Verso 2 de Eclesiastés capítulo 7. Mejor es ir a la casa del luto que a la casa del banquete, porque aquello es el fin de todos los hombres, y el que vive lo pondrá en su corazón. Dice Salomón, es mejor pasar por el dolor que pasar por la risa, porque el dolor te acuerda, te recuerda que no fuiste creado para este mundo. El dolor te reorienta, sabiendo que hay una esperanza futura. Y el dolor te ayuda a vivir aquí en esta tierra, valorando las bendiciones que Dios nos da. Y todo esto solamente por causa de la cruz. Es en la cruz a donde encontramos nosotros nuestra esperanza. ¿Qué hacer? Si están pasando por el dolor, vuélvanse al Señor. Gracias, Padre, por esta oportunidad que nos has dado, Señor, de abrir tu palabra y poder ser confrontados con la realidad del dolor que experimentamos. Señor, pueda que el estado en el que nos encontremos sea un estado de desolación, devastación, ya sea por causa de las consecuencias de algún pecado cometido o por causa de que este es un mundo caído. Tenemos que recordar que tu mano está detrás de todo esto. No hay nada que se escape de tu mano buena. Pero tu mano está haciendo todo para reorientarnos. Y que podamos poner pausa en nuestras vidas y meditar en ti. Señor, gracias por las circunstancias que podemos estar pasando ahorita o que mis hermanos están pasando ahorita. Te ruego que a través del dolor puedas traer consuelo, Señora, a aquellos que están desanimados. Y pareciera paradójico, a través del dolor traer consuelo. Claro que sí. Consuelo porque sus ojos van a estar puestos en ti. Ese es el consuelo mayor. Señor, y que pueda ser el dolor el que nos permita entender cómo no debemos de estar esperando nada de este mundo caído, sino que tenemos que estar esperando los cielos nuevos y la tierra nueva. Tenemos que estar esperando esa promesa de que tú vas a hacer todas las cosas nuevas. Gracias, Señor, por permitirnos abrir tu palabra y ver que sí podemos vivir en este mundo caído con esperanza. Y esa esperanza se encuentra solamente en Cristo. Señor, que Cristo sea real para mis hermanos y aquellos que están escuchando y que no tienen una relación con Cristo. Te ruego que hoy puedas abrir sus ojos y mostrarles la gloria de nuestro Señor y Salvador, aquel que va a hacer todas las cosas nuevas. Y es en su nombre que oramos. Amén y amén. Que la gracia del Señor sea con cada uno de ustedes. Muy buenos días a todos, hermanos. Es para mí un placer guiarlos en este momento en adoración. Espero que el Señor haya impactado nuestras vidas a través de la predicación de hoy. Que el Señor no solamente haya traído información nueva a nuestra cabeza, sino que también podamos aprovechar la predicación para hacer un cambio en nuestra vida, que el Señor pueda utilizar su Santo Espíritu para cambiarnos y hacernos más a semejanza de su amado Hijo Jesucristo. Un saludo especial a todos aquellos que están pasando por dificultades de salud. Sabemos que hay varios en nuestra congregación, pero también reconocemos que el Señor es bueno, soberano, que tiene control de todo y que también todo lo obra para el bien de sus santos y para la gloria de su nombre. Y hablando de el bien de sus santos,
hablando de la gloria a su nombre, vamos a cantar este último canto llamado Un siervo para tu gloria. Eso es lo que queremos de cada uno de nosotros, que nuestra iglesia sea reconocida, no tanto por lo bonito de un edificio o por las sillas cómodas o por la música espectacular. Queremos que nuestra iglesia sea reconocida por la santidad de sus miembros y por el servicio lleno de amor que cada uno presta tanto a Dios como entre nosotros como hermanos. Así que les ruego que canten conmigo este canto que es conocido para nosotros, llamado Un siervo para tu gloria. Siendo en forma de Dios, Rey de toda la creación, de siervo se vistió, hasta los sumos se humilló, sufrió la muerte en sumisión, horrenda muerte en una cruz. Inmenso amor le hizo descender a servir al pecador. Gracias sin igual, Cristo demostró, dio su vida a mi favor. Pon en mí la misma mente que hubo en Cristo, hazme un siervo para tu gloria. Tomaré mi cruz, te seguiré, Jesús, hazme un siervo para tu gloria. Soberano e inmortal, coronado en majestad, lavando mis pies, inocente de maldad, mas cargó mi iniquidad, tomando así mi lugar. Herido fue por mi transgresión y en silencio padeció por mi rebelión. Sangre derramó y por su muerte vivo yo. Pon en mí la misma mente que hubo en Cristo, hazme un siervo para tu gloria. Tomaré mi cruz, te seguiré, Jesús, hazme un siervo para tu gloria. Oh, 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 Pon en mí la misma mente que hubo en Cristo, hazme un siervo para tu gloria. Toma